Octubre de 1962. Un avión espía, U-2, sobrevuela Cuba y descubre lo impensable. Misiles nucleares soviéticos listos para lanzar un ataque devastador contra Estados Unidos. El reloj del juicio final avanza hacia la medianoche. En cuestión de horas, el mundo entero podría quedar reducido a cenizas radiactivas. En Moscú, en Washington, en las capitales de todo el mundo, el terror es palpable. Líderes con los nervios de acero se enfrentan en un juego de ajedrez mortal. Un solo error, una sola provocación, y la humanidad se autodestruirá. La crisis pasa, pero la sombra de la aniquilación nunca desaparece del todo. Año 2025. Hoy la amenaza no viene de misiles intercontinentales ni de bombarderos estratégicos. No hay explosiones, no hay alarmas de ataque aéreo, no hay ciudades ardiendo en llamas, todavía. Pero algo mucho peor se está gestando en silencio. La guerra ha cambiado, se ha vuelto invisible, silenciosa y absolutamente letal. Es la guerra tecnológica y parece más letal que todas las bombas atómicas que hayan existido. China y Estados Unidos están en una carrera frenética por el dominio absoluto de la inteligencia artificial, los semiconductores y los sistemas de vigilancia global. El campo de batalla ya no es una isla en el Caribe o un desierto en Medio Oriente. Ahora está en los centros de datos de Silicon Valley, en las fábricas de chips de Taiwán, en los oscuros servidores donde se almacenan los secretos de miles de millones de personas. Los misiles han sido reemplazados por líneas de código, los soldados por algoritmos que deciden el destino de economías enteras. Europa, una vez un actor clave en la historia mundial, ahora es solo un espectador, atrapado entre dos gigantes que pelean por su control. Cada día, millones de personas entregan su información sin saberlo. Cada empresa, cada gobierno, cada infraestructura crítica depende de tecnologías que pueden ser manipuladas en cualquier momento. Y lo más aterrador es que el público no tiene idea de lo que realmente está ocurriendo. Esto no es solo una lucha por la supremacía económica o tecnológica. Es una batalla por el dominio total del mundo, una nueva forma de guerra en la que el perdedor no verá su bandera caer. Verá su civilización desmoronarse desde adentro. Y cuando la gente se dé cuenta, será demasiado tarde. Hoy revelaremos cómo esta guerra tecnológica se está desarrollando ante nuestros ojos, cómo podría cambiarlo todo en los próximos años, y por qué absolutamente nadie está listo para lo que viene. Energía, el combustible de la supremacía tecnológica. La humanidad está al borde de una nueva era de dominación global, y el primer frente de batalla es la energía. Desde inicios del siglo XX, el petróleo ha sido el motor del mundo moderno y la causa de múltiples guerras y conflictos. En 1914, el Imperio Británico y Alemania lucharon por el control de los yacimientos de petróleo en Medio Oriente, una región que se convertiría en el epicentro de las disputas energéticas durante el siglo siguiente. La Segunda Guerra Mundial también fue, en parte, una guerra por el petróleo. Japón atacó Pearl Harbor en 1941 después de que Estados Unidos impusiera un embargo de petróleo, cortando el 80% de su suministro. Alemania, bajo el mando de Hitler, invadió la Unión Soviética en busca de los pozos petrolíferos del Cáucaso, una misión que fracasó en la batalla de Stalingrado y marcó el principio del fin para el Tercer Reich. En las décadas posteriores, el petróleo siguió dictando el destino de las naciones. La crisis del petróleo de 1973, cuando la OPEP impuso un embargo a los países que apoyaban a Israel, colapsó la economía occidental. En 1991, Estados Unidos lanzó la Guerra del Golfo para proteger el acceso a los campos petroleros de Kuwait, y en 2003, la invasión de Irak se justificó, en parte, con el argumento de controlar sus vastas reservas. Podemos decir entonces que en el siglo XX el petróleo determinó el poder de las naciones, desatando guerras y reconfigurando el mapa geopolítico. Pero hoy, el recurso más codiciado no es un líquido negro extraído de las entrañas de la Tierra, sino la capacidad de almacenar y gestionar la energía. Y en esta guerra silenciosa,
China ha logrado una supremacía que podría ser irreversible. El mundo occidental ha caído en una trampa mortal. Durante décadas se ha desindustrializado en favor de una globalización ingenua que permitió a China apoderarse de las bases de la economía del futuro. Hoy, el 80% de los paneles solares que iluminan el mundo son fabricados en China. La mitad del mercado global de turbinas eólicas está bajo su control. Pero lo verdaderamente aterrador es que más del 70% de la producción mundial de baterías de ion litio está en manos de Beijing. Occidente ha entregado las llaves de su futuro energético al Partido Comunista Chino. Las grandes tecnológicas, desde Tesla hasta Apple, dependen completamente de baterías fabricadas en China. Los coches eléctricos, la revolución de las energías renovables y hasta el almacenamiento de datos en la nube funcionan gracias a un suministro de baterías que China puede cortar en cualquier momento. Aunque cueste creerlo, un simple decreto del gobierno de Xi Jinping podría paralizar la industria automotriz estadounidense y europea en cuestión de semanas. ¿Qué sucedería si China decide restringir sus exportaciones de baterías? El colapso sería inmediato. La producción de vehículos eléctricos se desplomaría. Gigantes como Tesla, Volkswagen y Ford enfrentarían crisis de abastecimiento y el sector tecnológico sufriría una escasez devastadora. No es una hipótesis descabellada. En 2010, China bloqueó la exportación de tierras raras a Japón, paralizando temporalmente su industria tecnológica y provocando pánico global. En 2023, impuso restricciones a la exportación de galio y germanio, esenciales para semiconductores y defensa, demostrando que está dispuesta a usar su monopolio como arma geopolítica. Con su control aún más letal hoy en día, Occidente se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. Ante esta situación, Estados Unidos intenta reaccionar. La administración Biden lanzó en su momento el Inflation Reduction Act, un paquete de $370.000 millones para impulsar la industria local de baterías. Pero esto es solo un parche insuficiente. China tiene una década de ventaja en tecnología de almacenamiento energético y no está dispuesta a ceder su posición. Aún si Occidente lograra reducir su dependencia de China en baterías de ion litio, hay una amenaza aún mayor en el horizonte: la fusión nuclear. China está invirtiendo más de $10.000 millones en el desarrollo de reactores de fusión nuclear, una tecnología que podría proporcionar energía ilimitada. Si Beijing logra la supremacía en este campo antes que Occidente, controlará la fuente de poder más valiosa de la historia humana. Y si ya ahora el mundo depende de China para baterías y energías renovables, con la fusión nuclear podría consolidar su dominio absoluto sobre la economía global. Los políticos occidentales han subestimado el peligro. La narrativa de la transición ecológica ha sido vendida como un ideal utópico sin considerar las consecuencias estratégicas. Mientras Europa y Estados Unidos han cerrado sus plantas de energía nuclear y han desmantelado sus infraestructuras industriales, China ha construido una red de control global. No se trata solo de baterías y energías renovables, sino del dominio de las materias primas. El 80% del procesamiento de tierras raras también está en manos de China. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de productos tecnológicos avanzados, desde baterías y turbinas eólicas hasta dispositivos electrónicos y equipos militares. A pesar de su nombre, no son necesariamente escasos, pero su extracción y refinamiento son complejos y costosos. Su importancia radica en que sin ellos, la producción de tecnología moderna se vería gravemente afectada. China controla gran parte del mercado global, lo que le otorga un poder estratégico inmenso. Occidente ya no controla su propio destino. En los próximos años, si no se produce una reacción drástica, la economía occidental podría verse reducida a un sistema dependiente de la voluntad de Beijing. Las empresas no podrán fabricar productos sin el visto bueno de China. Los coches eléctricos, los smartphones, los servidores de datos y hasta la infraestructura de energía solar y eólica estarán sujetos a un régimen totalitario que decidirá quién tiene energía y quién no. El sueño de la transición energética
podría convertirse en la mayor pesadilla geopolítica de Occidente. Y si China gana la carrera por la fusión nuclear, el mundo entero estará a su merced. No habrá sanción, tratado o negociación que pueda revertir un dominio absoluto de la energía. ¿Es demasiado tarde para Occidente? La respuesta se conocerá en la próxima década. Pero si no se actúa ahora, el mundo podría entrar en una era donde la hegemonía no será militar ni financiera, sino energética. Y en esa guerra, China ya ha ganado la primera batalla. Inteligencia artificial, el arma más peligrosa. La inteligencia artificial es el segundo gran frente de esta guerra. No estamos hablando de simples chatbots o asistentes virtuales. La IA está siendo utilizada para el desarrollo de armas autónomas, el espionaje cibernético y la manipulación de la opinión pública a una escala sin precedentes. Quien controle la IA no solo controlará la economía, sino también la guerra y la información. Estados Unidos, China y la Unión Europea compiten ferozmente por el dominio de esta tecnología, pero la verdad es que la balanza está inclinándose peligrosamente en favor de quienes están dispuestos a sacrificar la ética en nombre del poder. Estados Unidos, el líder tradicional en inteligencia artificial, ha avanzado de manera exponencial con empresas como OpenAI, Google DeepMind y Anthropic. En 2024, OpenAI anunció el GPT-5, un modelo tan sofisticado que muchos expertos lo comparan con la inteligencia humana en términos de razonamiento lógico y creatividad. Para su desarrollo, la empresa gastó $3.000 millones, marcando un hito en la inversión en IA. Pero China ha respondido con una jugada maestra. Mientras Occidente invierte miles de millones, China ha logrado crear modelos de IA equivalentes con presupuestos ínfimos. La startup DeepSeek, por ejemplo, ha desarrollado un modelo que rivaliza con GPT-5 con solo $6 millones de inversión. ¿Cómo es posible? La clave está en los datos. China posee un acceso ilimitado a la información de sus 1.400 millones de ciudadanos sin las restricciones de privacidad que enfrentan las empresas occidentales. Los modelos de IA chinos pueden entrenarse con volúmenes de datos que superan cualquier límite imaginable en Europa o Estados Unidos. Además, las sanciones estadounidenses diseñadas para frenar el acceso de China a chips avanzados han resultado ser solo una solución temporal. China ha empezado a fabricar sus propios semiconductores avanzados, desafiando el dominio occidental en esta industria. Europa, en comparación, se encuentra en una lucha cuesta arriba. Con proyectos como Mistral AI y una inversión de 109.000 millones de euros en infraestructura de datos, la región intenta mantenerse competitiva. Sin embargo, la realidad es demoledora. Está años por detrás de Estados Unidos y China en la carrera por la supremacía de la IA. La IA ya no solo se usa para la automatización y la eficiencia económica. Está redefiniendo la guerra tecnológica. El futuro de los conflictos globales no será decidido por soldados humanos, sino por máquinas autónomas programadas para tomar decisiones letales en fracciones de segundo. En la guerra de Ucrania, ya hemos visto drones autónomos capaces de localizar y eliminar objetivos sin intervención humana. Turquía ha desarrollado drones Bayraktar TB2, que han demostrado su efectividad en múltiples frentes de batalla. Pero esto es solo el comienzo. China ha revelado el desarrollo de submarinos no tripulados con inteligencia artificial, capaces de patrullar aguas enemigas, detectar y atacar objetivos sin necesidad de órdenes humanas. Estados Unidos, por su parte, ha invertido miles de millones en la creación de aviones de combate autónomos, diseñados para volar junto a pilotos humanos y actuar como compañeros robóticos de batalla. Pero aún hay más. Los sistemas de reconocimiento facial han alcanzado niveles de precisión quirúrgica, lo que significa que un gobierno o una entidad militar con acceso a una base de datos global podría identificar y eliminar individuos específicos en cualquier parte del mundo en segundos. Y no solo se trata de objetivos militares. Civiles, periodistas y opositores políticos también podrían estar en la mira de estas máquinas sin alma. Si el poder militar de la IA es aterrador,
su capacidad para manipular a las masas es aún más preocupante. Las redes sociales y los algoritmos de inteligencia artificial ya controlan lo que la gente ve, lee y cree. Los deepfakes han alcanzado tal nivel de realismo que es casi imposible diferenciar un video falso de uno real. En 2024, expertos en ciberseguridad detectaron campañas de desinformación con IA que generaron millones de publicaciones falsas en redes sociales, influenciando elecciones y manipulando mercados financieros. En China, el gobierno ha llevado esto un paso más allá. El sistema de crédito social, basado en inteligencia artificial, monitorea cada acción de los ciudadanos, desde lo que compran hasta con quién interactúan en línea. Un comportamiento considerado indeseable puede llevar a restricciones en la movilidad, la imposibilidad de obtener un préstamo o incluso la prohibición de viajar al extranjero. Todo esto parece salido de la famosa novela de George Orwell, 1984. Pero es real. Estamos viendo la consolidación de una dictadura digital, y lo peor es que el mundo occidental podría seguir el mismo camino. En Estados Unidos, empresas de publicidad y campañas políticas han empezado a utilizar bots conversacionales hiperrealistas, diseñados para persuadir a los votantes con discursos personalizados, simulando interacciones humanas genuinas. La IA no solo está modificando lo que la gente ve en Internet, está reescribiendo la realidad en tiempo real. El problema más grande de la inteligencia artificial es que se está desarrollando sin restricciones claras. Las empresas tecnológicas y los gobiernos compiten en una carrera desenfrenada, sin preocuparse por las consecuencias. Elon Musk, uno de los primeros en advertir sobre los peligros de la IA, ha declarado que la inteligencia artificial podría llegar a ser más peligrosa que las armas nucleares. Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la IA, abandonó Google en 2023 para advertir al mundo sobre el riesgo de que la IA escape del control humano. Si una IA alcanza un nivel de autonomía suficiente, podría tomar decisiones que no comprendemos ni podemos detener. En un escenario extremo, una superinteligencia podría interpretar erróneamente su programación y actuar en contra de la humanidad, ya sea colapsando mercados financieros, paralizando infraestructuras críticas o tomando el control de sistemas militares. Estamos al borde de una era donde la IA no solo transformará la sociedad, sino que podría determinar el destino de la humanidad. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial será utilizada para el control global, sino quién tendrá ese control y con qué intenciones. A medida que Estados Unidos, China y otras potencias compiten en esta guerra tecnológica, una cosa es segura: el futuro será decidido por quienes dominen la IA. Y si cae en las manos equivocadas, podría ser el fin del mundo tal como lo conocemos. Espacio. El último escenario de conflicto. El dominio del espacio es el tercer y último gran frente de esta guerra. Quien controle el espacio sencillamente tendrá el control absoluto sobre la información, las comunicaciones, la vigilancia y, en última instancia, la guerra misma. La humanidad se ha vuelto completamente dependiente de los satélites, desde las transacciones financieras hasta la geolocalización, pasando por las telecomunicaciones y la infraestructura militar. Sin ellos, la sociedad moderna colapsaría en cuestión de horas. Y lo más alarmante es que las principales potencias ya están preparándose para una guerra espacial sin precedentes. El gobierno de los Estados Unidos es el líder indiscutible en tecnología espacial, opera más de 2.500 satélites activos, con una proporción significativa dedicada a defensa e inteligencia. Empresas privadas como SpaceX han lanzado más de 5.000 satélites Starlink, una constelación que no solo proporciona Internet global, sino que ha sido clave en el conflicto en Ucrania, permitiendo a las fuerzas ucranianas mantener la comunicación incluso en las zonas más devastadas. Pero el dominio estadounidense está siendo desafiado como nunca antes. China ha multiplicado por 10 su flota de satélites en apenas una década, alcanzando los más de 1.000 satélites activos en 2024, de los cuales 359 están dedicados exclusivamente al espionaje militar. Y lo más aterrador,
Beijing ya ha demostrado que puede eliminar objetivos en órbita. En 2007, el Ejército Popular de Liberación destruyó un satélite meteorológico propio con un misil, generando una nube de desechos espaciales que sigue amenazando la seguridad orbital hasta el día de hoy. Este evento dejó en claro que China tiene la capacidad de atacar constelaciones enteras, incluyendo Starlink, la columna vertebral de las comunicaciones militares occidentales. Pero China no es el único adversario. Rusia también ha mostrado sus dientes en el teatro espacial. En 2021, Moscú destruyó uno de sus propios satélites con un misil antisatélite, ASIT, causando un caos orbital que obligó a la Estación Espacial Internacional a maniobrar para evitar la colisión con los escombros. Además, informes recientes revelan que Rusia está desarrollando sistemas láser capaces de cegar satélites enemigos, una táctica que podría neutralizar por completo la vigilancia y la comunicación del enemigo sin necesidad de disparar un solo misil. Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados. En 2023, el Pentágono destinó $34.5 millones al desarrollo de satélites de intercepción ultraágiles capaces de evadir ataques y destruir amenazas en órbita. Pero esto es solo la punta del iceberg. En abril de 2024, el Comando Espacial de Estados Unidos confirmó que estaba acelerando la producción de satélites de defensa y sistemas de guerra electrónica capaces de bloquear las señales enemigas en cuestión de segundos. Además, el desarrollo de armas espaciales ha dejado de ser un tabú. En documentos filtrados en 2024, se reveló que el Pentágono está probando tecnologías de energía dirigida, es decir, armas láser y de microondas capaces de destruir objetivos a distancia sin dejar rastros evidentes de ataque. El objetivo es claro: mantener el dominio orbital y garantizar que ningún adversario pueda amenazar la infraestructura satelital de Estados Unidos. Sin embargo, la militarización del espacio avanza a una velocidad aterradora. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, advirtió que en menos de una década el espacio podría convertirse en un campo de batalla abierto, con satélites atacándose entre sí como en una guerra convencional. Y cuando eso suceda, la Tierra sentirá las consecuencias de inmediato. Pocos comprenden la gravedad de lo que está en juego. En el peor de los escenarios, un conflicto espacial total podría generar una reacción en cadena de destrucción orbital, conocida como el síndrome de Kessler. Esta teoría, propuesta por el científico de la NASA Donald Kessler en los años 70, advierte que la destrucción masiva de satélites podría crear una nube de escombros que colisionarían con otros satélites, generando más y más fragmentos hasta hacer la órbita terrestre completamente inservible durante siglos. Si esto llegara a ocurrir, la civilización moderna colapsaría instantáneamente. Sin GPS, la logística global se detendría. Sin satélites de comunicación, Internet y las telecomunicaciones fallarían en cuestión de horas. Los mercados financieros, que dependen de sincronización satelital, entrarían en caos absoluto. Las principales ciudades del mundo caerían en el caos, con fallos en los sistemas de emergencia, la red eléctrica y el comercio global. Y esto no es una fantasía. En 2024, la Agencia Espacial Europea emitió una advertencia alarmante. El espacio ya está saturado de basura espacial y cualquier conflicto armado en órbita podría desencadenar una catástrofe. Actualmente, hay más de 36.500 fragmentos de escombros mayores a 10 centímetros flotando en la órbita terrestre baja, cada uno de ellos viajando a velocidades superiores a 28.000 kilómetros por hora. Lo suficiente para perforar cualquier satélite o estación espacial. El problema es que ninguna potencia puede permitirse perder el control del espacio. Estados Unidos, China y Rusia han convertido al espacio en su nuevo campo de batalla, pero esta guerra es diferente. No habrá soldados en el frente, ni explosiones visibles desde la Tierra. Un conflicto que se librará en la sombra, pero cuyas consecuencias se sentirán en cada rincón del planeta. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe el despliegue de armas nucleares en el espacio,
es un documento obsoleto. Las potencias ya están desarrollando tecnologías para desactivar o destruir satélites sin violar técnicamente el tratado. Y cuando la primera chispa encienda este polvorín orbital, no habrá marcha atrás. Estamos al borde de una transformación sin precedentes. La rivalidad entre Estados Unidos y China no solo está dividiendo el mundo en dos bloques tecnológicos, sino que está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y hasta pensamos. La inteligencia artificial, la energía y el control del espacio determinarán el futuro del poder global. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para las consecuencias? Mientras los gobiernos se preparan para un conflicto tecnológico sin precedentes, la mayoría de las personas siguen ajenas a esta realidad. Pero una cosa es segura: el mundo que conocemos está desapareciendo, y el nuevo orden mundial se decidirá en los laboratorios de IA, en las fábricas de semiconductores y en la batalla por la supremacía digital. La Guerra Fría tecnológica ha comenzado, y nadie está a salvo.